A propósito de la estadía del Canal 4RD hoy en este centro comercial Sanville, y a propósito del comercio, ya como lo habíamos anunciado, pues está con nosotros el distinguido arquitecto y amigo, profesor catedrático universitario, don Jordi Masalles, a quien doy, a nombre de Ramón y el mío propio, pues la bienvenida aquí a Ojalá, para que poder introducirnos, quizás a través incluso de este hermosísimo lobby de esta plaza, que tiene ingredientes no solo estructurales y demás, atractivos, adentrarnos en esa relación entre arquitectura y comercio, particularmente en la República Dominicana, y poder llegar quizás a tener una idea sobre el aporte que han hecho las inversiones comerciales a la arquitectura comercial dominicana en las últimas décadas. Jordi, bienvenido. Ok, muchas gracias por invitarme al programa. Tú sabes que la tipología del centro comercial es una tipología americana. O sea, es también de este continente, así como muchas cosas, sí. Se le adjudica a un arquitecto, Victor Gruen, un arquitecto de origen austríaco, bueno, era austríaco, que huyó de la persecución nazi en el 38 y vino a América, estuvo en Nueva York trabajando con fachadas de edificios comerciales, así, y después se mudó a finales de los 30, principios de los 40, se mudó a California, y allá él comienza porque era un teórico también y urbanista, entonces comienza a planificar, o sea, comienza a manejar la idea de un sitio donde se converja, porque originalmente las funciones del mall se hacían en la plaza, en el mercado. Sí, pero generalmente era en la plaza pública, en un principio, en la medida que fue creciendo, sale al mercado y se va alejando de ese centro histórico, y como ocurre, entonces alrededor de los años 50 comienza esta tipología de un sitio donde se vaya no solamente a comprar, sino pasar el tiempo a resolver problemas de oficinas postales, exactamente, temas de servicio y ese tipo de cosas. Hacer un lugar donde la experiencia de ir a comprar no sea una tarea, sino una aventura, algo lúdico. Algo, exactamente, algo. Y así funciona, por ejemplo, en esa tipología en América Latina, es la que se sigue llevando. O sea, en el caso mío, por ejemplo, mis hijos a veces comemos juntos los martes y los jueves, los recojo en el colegio, pero como están llenos de actividades en la tarde, tenemos que ir rápidamente a comer. ¿Dónde vamos a comer? ¿En el mall? ¿O vamos a Sanville? ¿O vamos a Ágora? ¿Vamos a cualquier otro centro comercial? A variarlo, porque además hay variedad de sitios para comer. El que quiere comer pizza, el que quiere comer hamburguesa, entonces no hay discusión. Y uno pierde media hora discutiendo. Entonces, esto ha tenido un desarrollo en los últimos años muy fuerte en nuestro país. O sea, hay grandes centros comerciales, hay mucha inversión extranjera que ha venido aquí, como el caso de Sanville, el caso de Blue Mall, y otras inversiones locales como Ágora y 360, que son galerías muy exitosas, amén de las ya existentes como Plaza Central, esa es Plaza Naco. Sí, que fue posiblemente la primera dominicana nuestra, y que fue producto de cómo el centro comercial se va desplazando del centro histórico, porque ya bajar al centro histórico a hacer compras se convierte en todo un vía crucis. Entonces, en vez de tener que bajar toda una ciudad que va creciendo, y sobre todo Santo Domingo con un desarrollo tan horizontal, entonces el mall, el comercio se va moviendo, y en el caso de Plaza Naco fue el primer como gran mall. Así que ya los malls
como lo decías antes tú, con el carácter lúdico, pues tienen cine, además de todo eso. Es todo uno puede pasarse un día... Acuario en el caso de aquí. Exacto, aquí tiene un precioso acuario que uno se pasa rato mirando los peces nadando y saltando, pasando por arriba. No, y está Aquamundo, que es un museo, propiamente es un acuario. Exactamente. Bastante caro, por cierto. Sí, este centro comercial es para mí es de los mejores centros comerciales que hay. Ahora, Jordi, disculpa que te ¿Pero por qué de los mejores? Porque hay tantos que uno dice, bueno, ¿y en qué se puede de los mejores uno para saber cuáles son los mejores? Bueno, yo comenzaría diciendo que para tú definir, para que entrar al club de los mejores, hay que tener como ciertos aspectos. Exacto. El primero para mí es la accesibilidad, el tema de los estacionamientos. Proyectos como Ágora, como Sambil, como 360, incluso Blue Mall. No así Plaza Central. No, Plaza Central... Que está más complicada en esos aspectos. Sí, pero lo que pasa es que Plaza Central responde a una tipología de los años 80, o sea, es una tipología que ya casi tiene 35 años. 35. Entonces, no se le puede pedir más, o sea, los edificios tienen su vida útil. Entonces llega un momento que lo que pasa es que como es un monstruo tan grande, se complica el lío de la reingeniería o tumbarlo, demolerlo para hacer otra cosa, y ya es una misión casi epopéyica. Entonces, pero la accesibilidad, yo diría que es uno de ellos. Los food court, o sea, los sitios de comida, el hecho de que tengan cines, todo eso que he mencionado, fíjate que tienen cines, tienen food courts, áreas de comida, perdón. Sí, áreas de comida. Y en la ubicación, supongo yo que incide mucho el que tú tengas una avenida como la John Kennedy, que tengas un metro como el metro de Santo Domingo, con 2, 3 paradas a muy corta distancia, en una misma cuadra, que disponga de una amplia cantidad también de estacionamiento, a propósito de que puedes acceder al mismo por distintas entradas, en fin. No, lo que acabas de decir del metro es importante, o sea, el metro de Santo Domingo ha colocado Villamella en Sambil y en Ágora, o sea, con 20 pesos y 10 minutos estás en Sambil, estás en Ágora, estás en 360, o sea, lo cual implica muchas cosas en términos sociales, claro, para toda esa población que había estado excluida de todo este desarrollo, porque en cierta manera hay que destacar, ¿no?, que hay un fenómeno de inclusión social. Claro, y tú lo ves en la gente que circula por esas plazas, o sea, realmente tiene mucho, o sea, abarca un espectro mucho más grande de usuarios del proyecto, claro que sí. Jordi, el tema del lobby, porque al principio de la tipología a la que hacía referencia, el mole era una caja de fósforo y adentro habían grandes diseñadores que sabían cómo colocar los productos en función más que nada de la propia mercadotecnia, no tanto de la arquitectura. Claro. Pero este tipo de... Lo cual es un error, porque la arquitectura tiene que ver con la mercadotecnia. Correcto, pero eso nos ha enseñado antes. Digamos que nos ha enseñado antes. Ahora, esta tipología, tanto la de esta plaza, centro comercial como Ágora y otros, apela al recurso de los grandes hoteles. Sí, los grandes lobbies, sí. De los grandes lobbies, es con el un gran impacto, del arquitecto. Es el gran impacto de la llegada, es eso. El recibimiento. Sí. En el caso, por ejemplo, de Ágora, yo diría que es el más exitoso en ese sentido, porque los espacios, mientras más funciones pueden cubrir, es mejor. Entonces el gran atrio de Ágora es una plaza realmente de encuentro donde ocurren cosas. Este mall de Sambil es impresionante. O sea, me recuerda también al de Acrópolis, que es bastante similar, con el techo, con la entrada de luz y toda espectacularidad, triple altura y ese tipo de cosas. Pero en este caso,
como en el de Acrópolis, tal vez el de Acrópolis un poquito menos, pero el lobby solamente se utiliza como entrada. Sí. Impresiona, es impresionante. Bueno, hay algunos servicios. Claro, pero que dan, pero no es, por ejemplo, como Ágora. Sí. Ágora es un atrio, es una plaza. Ahí ocurren conciertos, ocurre el árbol de la Navidad. Ahora mismo hay un proyecto muy bonito de rescate de la cotorra. Sí. Con unos tiene otros usos. Exactamente, y entonces eso lo hace, eso para mí le agrega un valor, o sea, además de que cumple la función de pero también cumple una función de punto de encuentro, de ágora, de plaza. ¿No le preocupa a los arquitectos nuestros el que no sean sus diseños los que se estén implantando de alguna manera? Bueno, como parte como la parte de selva de nuestra sociedad, estamos sometidos a ciertos niveles de abuso en ese sentido, de que la legislación no protege el hecho de que exija la participación de arquitectos dominicanos, aún fuera conjuntamente con arquitectos internacionales. Como hacen con los artistas. Pero me refiero a una verdadera participación, no al mero hecho de pagarle a un recién graduado para que ponga una firma y así avalar. No, la idea no sería eso, la idea sería que hubiera un intercambio realmente de tecnología y de conocimientos, porque si bien empresas como Sambil y Blue Mall son empresas que tienen muchos moles, no solamente en Venezuela, que es su origen, sino aquí y en otros países, o sea, en otras partes del mundo. Hay una experiencia de la cual sería bueno dotar al arquitecto dominicano que desarrolle esa capacidad. Además, porque quizás, el arquitecto dominicano puede aportarle a estos arquitectos también una visión de la idiosincrasia nuestra, y de la idiosincrasia cultural, claro que sí. Se utiliza esta arquitectura como un recurso para la enseñanza de la arquitectura en nuestras universidades. Es decir, ¿en qué medida un maestro de diseño o un decorador de interiores trae a sus alumnos? No digas decorador de interiores, ahora son diseñadores de interiores. Diseñadores de interiores, sí, correcto. La decoración implica otro elemento Feng Shui. El diseño de interiores. Sí, está bien. El diseño de interiores, correcto. Así como uno lleva a sus hijos a un acuario y puede venir al de aquí, o a un zoológico con fines didácticos, pedagógicos, de igual manera traen los profesores a sus alumnos a estudiar este tipo de arquitectura con la cual se va a juntar naturalmente. Claro, bueno, yo recientemente estoy un poco alejado de la docencia, pero si fuera mi caso, evidentemente que sí. Sí, o sea, yo en el caso mío creo mucho en el tema del el contextualismo, o sea, estudiar lo que hay para entonces poder dar una respuesta sobre la base del conocimiento de lo existente. Hay otras escuelas que exaltan la creatividad per se y no importa, sino lo importante es la explosividad del lobby y ese tipo de cosas. Y hay que entender que proyectos así son eminentemente proyectos financieros, o sea, es especulativo. El objetivo de este centro comercial es que venga gente a comprar, punto. Claro. Y que por lo tanto, lo que pasa es que la arquitectura juega un papel en eso. Sí, porque un proyecto como este implica toda una dinámica de procesos, de metodología, de cómo traer la mercancía, incluso temas tan importantes como la seguridad humana, el tema de que en cualquier emergencia poder desalojar la gente rápidamente, o sea, todo eso. O los medioambientales. También. Por ejemplo, en términos medioambientales, los grandes malls tienen grandes techos, y los grandes techos, por ejemplo, pueden sembrarse de paneles solares y pueden
O sea, integrarse elementos que medioambientalmente y el manejo también de todos los desechos que generan. Exactamente. La historia de la arquitectura es en gran manera la historia también de la economía, del desarrollo económico, del desarrollo de la sociedad. Claro. Esa es la realidad. Claro. Estos centros dan un poco la tónica de la historia de los últimos 40 años más o menos de la arquitectura, por lo menos de la arquitectura citadina y de la gran ciudad. Claro. Aunque ya estos centros están ahí en San Francisco, hay en La Romana, hay en Higüey. Porque son eventos demográficos. Está ocurriendo ya un fenómeno también de expansión de esto. ¿No? O sea, no, y me río cuando mencionaste eso, porque ayer precisamente estaba en una conversación hablando de que, perdón, la razón de ser del arquitecto es el surgimiento de una necesidad, punto. Es una respuesta a una necesidad. Tú necesitas una casa, deberías, no es que todo el mundo lo haga, pero deberías buscar un arquitecto porque es el profesional que debe dar la respuesta a esa necesidad. Y por lo tanto, todo proyecto que uno haga debe ser una respuesta a esa necesidad. Por supuesto, del talento de cada arquitecto, esa respuesta va a ser más o menos poética, o sea, va a transmitir más o menos emoción, pero y humanidad, por lo claro, tanto. Pero emoción, porque una cosa es, tú necesitas 3 habitaciones, tú necesitas una sala, un comedor, ok, pero ¿cómo yo hago esas 3 habitaciones? ¿Cómo yo hago esa sala? Entonces ahí entra la emoción, que es lo que ya es de cada arquitecto en particular. Lo otro es mero oficio, es un tema técnico. Tú necesitas un espacio de tanto por tanto para que te quepa una mesa, una mesita de noche, un área para la televisión, un closet, si te gusta un sillón, eso es tanto por tanto y tanto de alto y resuelto. Pero ese espacio, una habitación de hotel, claro, ese espacio puede desarrollarse con una poesía que emocione. Y eso es lo que uno, ahí es donde uno es donde entra se expresa, ¿no? El artista. Exactamente, el artista, la parte artística del arquitecto, que es humana, porque trata de tocar las fibras emocionales del ser humano. Claro. Lo otro es la aritmética. Por lo tanto, el centro comercial es una necesidad, porque como debiera ser, volvemos a lo mismo, ¿no? Como debiera ser, se supone que, como ocurre por ejemplo en los hospitales en los países de primer mundo, o sea, se hacen estudios de mercado. Cuando dice de mercado quiere decir demográfico, ¿no? En el sentido de entender cuál sería el radio de acción de ese organismo, ya sea hospital, centro comercial, para entender qué público o qué tipo de usuario es el que está en ese radio de acción, para que la respuesta sea orientada hacia ese tipo de usuarios. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de diseños hospitalarios. Yo diseñé el hospital, el Marcelino Vélez Santana, y también fui del equipo que diseñó el nuevo hospital de cáncer que está en la UAS. Entonces, es curiosísimo, los hospitales, se hace un estudio demográfico del área de influencia, se analiza la edad de la población, el tipo de padecimiento que más sufre esa población, porque en esos países existen estadísticas. Entonces se hace todo ese tipo de análisis y entonces se contrata un especialista que es el que suple el equipo hospitalario, porque esa población que se maneja en función de números, edades, etcétera, etcétera, se distribuye en cantidades. Y esas cantidades definen la cantidad, valga la redundancia, de aparatos de rayos X que tienen que tener, aparatos de mamografía, inmobiliario, todo el equipamiento. Entonces, ese equipamiento, esa información que arroja ese profesional del equipamiento es el que se le entrega al arquitecto con el cual trabaja. Si necesito 3 salas de rayos X, no es lo mismo que si necesito 2 o 4. Entonces, de ahí, es interesante entender cómo. Y el centro comercial debe ser lo mismo. O sea,
claro, mientras hay un metro, ese círculo de acción se expande indeciblemente, porque ya todo lo que es la Máximo Gómez, todo lo que son los barrios de ahí, del cementerio, hasta Villamella, todo ese ya están dentro de ese rango de acción. Claro, entran dentro de ese círculo de acción. Entonces eso es muy, muy interesante, y es hacer la arquitectura de una manera científica, porque esto cuesta mucho. Podemos hacernos finalmente de la idea, Jordi, de que no solo en el Conde se podía piropear o ver muchachas bonitas, claro, sino también en las plazas, en los centros comerciales. Y ocurre. Y yo viniendo para el programa, pasó una muchacha frente a unos pintores ahí y le tiraron su piropo, y pensé en eso. Que es lo que va a suceder ahorita en el programa Entre Ellas, cuando tengamos aquí a 75 verdades dominicanas. ¿Cómo? Que van a estar visitando este centro. Puede esperarla. Puede esperarla. Mira, yo un rinconcito por allí. 1.000.000 de gracias. No, 1.000.000 de gracias por compartir esta sapiencia y conocimiento que tienes sobre la arquitectura y la función del arquitecto. Muchas gracias. Estamos presentes de los ecos. Los ecos, eso sí, se nos acaba el tiempo con Jordi, pero quédese ahí, porque Lucas Vicens anda por ahí. Usted puede oír los ecos de esos de que habla Guillermo. Son los ecos de Ecomundo, con el economista Lucas Vicens, que también tiene mucho que decir sobre esto que está pasando en Sanville hoy, en el 4RD. No se vaya de ahí.